Dios quiere la bendición de todos. Para todos Dios está, hermano. Pero no todos queremos estar con Dios, hermano. Eso es lo bueno, hermano. Bueno, lo dejo con el pastor Rodolfo con palabras de Dios en esta hora. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios esta tarde. A eso hemos venido, a glorificar el nombre de nuestro Dios, porque Él ha sido bueno. Nos ha permitido llegar una vez más casi a un fin de año, ¿verdad? Para gloria de Él. Y si Él nos tiene con vida es porque hay un propósito para cada uno de nosotros, de que usted y yo le sigamos adorando, le sigamos exaltando su santo y bendito nombre. Así es que vamos a ir a la palabra de nuestro Dios esta tarde. Búsqueme ahí el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Ahí vamos a meditar un momento. Segundo libro de Crónicas. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie, me regala un fuerte amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Crónicas de los Reyes. El libro de Crónicas, el libro de Reyes. Y Samuel narra sobre las historias de los reyes de Israel y de Judá. Así que ahora vamos a meditar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer unos 5 versículos. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Leamos ahí del versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición a nuestro Dios para que sea Él el que hable en nuestras vidas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta tarde, de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Te pido, Señor, que hable la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de los que están presentes, a cada uno de los que escuchan a través de este sonido, los que pasan por esa calle, Señor, y también aquellos que van a ver las redes sociales, Señor, o en repetición, asimismo los que van a compartir ese mensaje, Señor, a través de las redes. Te pido que sea usted bendiciéndolo, Señor, y asimismo oramos también por cada una de las necesidades de mis hermanos. Asimismo también oramos, Señor, por esta hermana Heidi Martínez, que nos vea en Honduras a través de las redes sociales, Señor, que hay necesidades en su vida, Señor, por esa restauración familiar. Por eso le clamamos, Señor, y ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a hablar de uno de los reyes de Judá. Aquí dice que fue uno de los reyes de Judá, ¿verdad? Que reinó en Jerusalén 52 años. Pero en el tiempo del reinado de los reyes después de Salomón, hubieron división. Se dividió el reino de Israel. Se dividió en dos. Y quedó el reino de Israel, o del norte, y el otro del sur, que era Judá. Entonces cada uno de ellos tenía su rey. Unos eran malos y otros buenos. ¿Y cuáles eran los malos? Los que hacían lo malo delante de Jehová. Pero ahora vamos a hablar de uno de los reyes que hizo lo bueno, lo recto delante de Dios, pero que al final el poder lo corrompe. Como muchas veces pasa en nuestras vidas, cuando creemos que tenemos todo, que no necesitamos de Dios, empieza el orgullo, empieza la altivez en nuestras vidas, en nuestros corazones, y creemos que somos suficientes para resolver los problemas que
que nosotros enfrentamos. Pero solos no podemos. Este rey creyó que con su poder, tanto militar como administrativo, él podía resolver todo. Pero se equivocó porque se le subió el orgullo. Y cuando el orgullo se le subió, Dios lo terminó. Así es que debemos de tener cuidado en nuestras vidas cuando nos creemos autosuficientes. Cuando creemos que nada nos falta. Y que si hay algo que nos falte, nosotros lo resolvemos. Ese es el cuidado que cada uno de nosotros debe de tener. De eso vamos a hablar, de cómo Dios, ¿qué es lo que mandó a este rey? Una enfermedad. Y esa enfermedad la mandó debido a que quería hacer cosas que no le correspondían. Muchas veces en las cosas de Dios no debemos de hacer cosas que no nos ha autorizado nuestro Dios. Y este hombre, creyéndose grande y poderoso, quiso usurpar el templo. Quiso hacer cosas que un sacerdote debía de hacer. Y por eso es que Dios le mandó la lepra. Iniciemos ahí, versículo 3, dijimos que estábamos para iniciar, y dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Entonces ahí dice que era un joven, ¿verdad? Era un niño casi de 16 años. No tenía la sabiduría. Igual que lo que le pasó a Salomón, que era de 12 años cuando comenzó a reinar. Pero él reconocía que no tenía la sabiduría para poder reinar y gobernar a un pueblo. Cuando Dios lo llamó, y entonces él le pidió sabiduría. Ahora vemos aquí a este joven de 16 años. Y su reinado fue fuerte y grande mientras estuvo persistiendo en el poder de Dios. Mientras estuvo guiado por el poder de nuestro Dios, Dios lo prosperó, dice la palabra. De eso es lo que vamos a ir hablando, de cómo, mi amado hermano, si usted y yo caminamos rectamente en el camino de Dios, Dios nos va a prosperar. Pero si nos desviamos también, Él nos va a dar la paga por el pecado que estamos cometiendo. Así que, entonces, este joven comenzó a reinar y se hizo grande. Veamos ahí versículo 4. E hizo, dice, lo recto ante los ojos de Jehová. Ahí está. Que él hizo lo recto. Él caminaba de acuerdo a los mandamientos, a los estatutos, a las leyes que Dios había prescrito a su pueblo Israel a través de Moisés. Entonces, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conformes a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Amasías está en el capítulo anterior, el reinado de su padre. Ahí está en el 25, donde este joven es hijo de este rey, y cuando él muere, él toma su reinado. Y Amasías dice que anduvo rectamente con Dios. Eso es lo que dice. Pero cuando decimos que alguien hizo, o uno de los reyes hizo lo malo, entonces nos vamos allá atrás, en el capítulo 21, y ahí está, donde está el reinado de Judá. Uno de los reyes malos. ¿Por qué? Porque hizo lo malo. Si ustedes quieren, veamos el capítulo 21, versículo 6, de ahí mismo de segunda de Crónicas. Capítulo 21, ahí atrásito. Versículo 6 dice: y anduvo en el camino de los reyes de Israel. Los reyes de Israel se corrompieron la mayoría. Pero dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. E hizo, dice, lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está. Hizo lo malo. Entonces él no era un buen rey. No estaba trabajando como Dios quería que trabajara con su pueblo. No estaba guiando a su pueblo como Dios mandaba. Lo hacía como lo hacía cualquier pueblo pagano. Ahora veamos allá en el versículo 18. ¿Qué es lo que pasa por hacer lo malo? Después de todo, dice esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Ahí está. Después de todo lo malo que hizo,
después de toda la idolatría. Por eso que usted y yo es que debemos de andar rectamente. Porque las cosas que nos vienen muchas veces no nos vienen así nomás. Hay alguna consecuencia de la que nosotros tenemos que pagar debido a nuestros pecados, a nuestra falta o andar torcidamente delante de Dios. Miren lo que terminó, dice que le puso una enfermedad en los intestinos. ¿Qué ver qué era? A ver. Pero la cosa es que ahí terminó. Pero sigamos allá en el capítulo 26. Estamos en el versículo 4, donde dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y dijimos que era un buen rey que hizo lo bueno delante de Dios. Versículo 5. Y persistió, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías. Zacarías era un sacerdote. Y dice, entendido, dice, en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Allí está, ¿verdad? Cómo Dios nos puede prosperar si usted y yo hacemos lo que a Dios le agrada. Por eso el llamado cada uno de los siervos es a ser lo recto delante de Dios, a caminar rectamente, a no apartarnos. ¿Por qué? Porque lo que viene lejos de Dios es destrucción a nuestra vida. ¿Por qué? Porque andamos en el pecado y la paga del pecado es muerte. Y Dios es un Dios justo. Dios, si usted y yo cometemos un pecado, nos va a pagar la factura. Hay que pagarle a Dios el precio. Y ese precio puede ser una enfermedad terminal o la muerte. Así terminan muchos que se apartan de Dios y que, conociendo la palabra, no le buscan. Por eso es que dice ahí en el versículo 5, y persistió. ¿Qué quiere decir? Que era perseverante. ¿Cómo tiene que ser usted? Perseverante delante de Dios. No apartarse a diestra ni a siniestra. O sea, Dios nos manda a ser perseverantes, a insistir en la oración, en su clamor. ¿Por qué? Porque estamos necesitados de Él. ¿Cuántos necesitan de Dios? Entonces, Dios nos conoce y nos llama a que hagamos lo recto, y por eso Él persistió, dice ahí, ¿verdad? Y persistió en buscar a Dios. Usted y yo debemos de buscar, y es lo que estamos haciendo en este lugar. Tratando de buscar de Dios que hable a nuestras vidas, algo quiere decir. Y Él ve la intención de nuestro corazón y dice que este hombre, este rey, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios, él entendía la palabra, tenía sus revelaciones y Dios le mostraba lo que tenía que hacer. Y él era entendido, obediente, quiere decir. Cuando dice que usted es entendido, o que este rey fue entendido, es de que él obedeció. Él entendía lo que Dios quería hablar. Y usted y yo sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, dice, entendido en visiones de Dios. No en otras visiones. Porque muchas veces son visiones de hombre, de carne. El pensamiento dice, ay, bueno, Dios me dijo y quizás no ha dicho nada. Dice la palabra de Dios de que cuando alguien dice, Dios me habló y dice esto y no se cumple, es que Dios no ha hablado. Pero cuando Dios ha hablado, todo se cumple. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra, sus promesas. No dice mentira. Porque dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces dice de que este hombre era entendido en lo que Dios le mostraba a través de visión. Usted y yo debemos de ser entendidos y entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios está esperando que cada uno de nosotros haga en nuestra vida, en nuestra familia, en todos lados donde nos encontremos. Este hombre era un entendido y por eso dice que él persistía en buscar a Dios. Sea persistente, hermano. Si Dios no le contesta en un año, siga, que no sé cuántos años le va a contestar, pero va a contestar un día. Entonces Dios no nos manda a rendirnos. Dios nos manda a luchar. Y por eso dice que este hombre persistía. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días, dice, en que buscó a Jehová, él prosperó. Entonces ahí está la respuesta, ¿verdad?
y que si usted es persistente, entendido en lo que es la palabra, al final Dios le va a contestar. Eso es lo que dice ahí. En los días que buscó a Jehová, dice, Él le prosperó. Él le va a responder. Él le va a dar esa respuesta. La respuesta, mi amado hermano y mi hermana, no la busquemos en el hombre. Porque el hombre se equivoca. El hombre no tiene poder. ¿Qué es lo que le pasó a este rey? Que él se creyó poderoso. Sigamos en el siguiente versículo para que vamos en el versículo 6. Dice, y salió y peleó, dice, contra los filisteos y rompió el muro de Gag, el muro de Han y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Versículo 7. Dios le dio, dice, ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Versículo 8, para ver cómo se creía este rey. Y dieron los amonitas, dice, presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Ahí está, ¿verdad? Como el poder lo engrandeció, como los reyes grandes, idólatras, como los filisteos, se postraban ante él. ¿Por qué? Porque lo venció, porque dice que rompió los muros de las fronteras de cada una de esas ciudades. Entonces él dijo, yo sí ya soy poderoso. Y por eso que dice aquí que se había hecho, dice, altamente poderoso. Entonces cuando alguien tiene poder, difícilmente le dicen a usted, no te metas con él, que tiene poder, tiene influencia, y te puede meter preso. Y entonces ya no hacemos nada. Pero ¿quién es el que está con usted que es más poderoso? Dios. Él está con nosotros y con Él somos invencibles. Muchas veces le tenemos miedo a hombres armados, pero Dios puede desarmar a cualquier ejército. Dios puede hacer lo imposible, o sea, lo que no nos imaginamos, Dios lo puede hacer. Pero creámosle a Dios, porque si no lo creemos, difícilmente Dios va a obrar en su vida. Hay que creerle a Dios, hay que creerle que el Dios que adoramos, el Dios que alabamos, es un Dios que vive, que oye, que habla. Entonces hace todo. No es uno que está muerto. No es como los ídolos que están tirados allí, no se mueven si usted los deja ahí. Hasta que alguien va y los mueve. Por eso están quietos ahí. Pero el Dios que usted y yo tenemos, el Dios está vivo y está a todos lados. Y conoce todo. No nos escondemos de Él. Por eso dice que este hombre se creyó poderoso. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Porque edificó grandes ciudades, torres en el desierto, dice ahí en el 9. Así es que, creyéndose poderoso, se pasó de listo. El orgullo, el poder lo envaneció. ¿Y a qué viene esto? A que el poder y el orgullo no puedan llegar a nuestra vida cuando nos sentimos fuertes. Cuando lo sentimos bien, de salud, que nada nos agarra, que nada nos enfermamos. Pero cuando viene la enfermedad, ¿cómo nos sentimos? Ya no somos fuertes, somos débiles, impotentes, nos sentimos de que casi nos morimos. Y que solo un milagro de Dios nos puede ayudar. Porque así es. Porque si usted confía en Dios, Dios nos va a ayudar. Pero si no confiamos en Él, difícilmente nos va a ayudar. Sigamos allá adelante. Empecemos del 15 para adelante. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió, dice, lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahí está otra vez, ¿verdad? Que fue ayudado, pero ¿por quién fue ayudado? Por Dios. Dios le daba sabiduría, le daba poder. Dice que puso ingenieros a hacer inventos de que nadie había inventado. Hacer cosas para que las máquinas pudieran tirar piedras hacia los enemigos y destruirlos. Entonces cuando alguien construye armas, dice que es poderoso y que nadie, pero cuando viene el enemigo y es más fuerte, ahí sale humillado. Así que este rey Uzías se hizo poderoso, dice ahí, ¿verdad?
y fue ayudado, dice, maravillosamente hasta hacerse poderoso. Muchas veces nosotros hemos recibido la ayuda de Dios y nos sentimos intocados. Y vemos a aquel que Dios no lo ha bendecido para abajo. Y Él nos tiene que ver para arriba. Pero para arriba solo para ver arriba. Porque a Él clamamos. No podemos clamar al hombre, como decimos, porque el hombre falla. El hombre miente, y por eso la palabra allá en Jeremías dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Eso lo dice Jeremías 17:5. Y en el 7 dice, bendito el hombre que confía en Dios. Que no pone, dice, su mano o su esperanza sobre su brazo. Entonces, Dios quiere bendecirnos, pero no quiere que nosotros nos enorgullezcamos. Versículo 16 dice, más dice, veamos qué le pasó cuando ya era fuerte. Cuando ya se sentía fuerte y poderoso, se sentía invencible, que nadie lo vencía, había uno que sí lo podía vencer, el que le dio el poder. Muchas veces en nuestra vida así pasa. Por eso ustedes y yo debemos de estar atentos a que en nuestra vida el orgullo no llegue, no aumente. ¿Sí tenemos orgullo? Muchos tenemos. ¿Cuántos no tienen orgullo? Todos. Qué bueno. Si no fuéramos orgullosos, Dios nos respaldaría. Entonces, ¿qué pasó? Que dice que aquí se hizo poderoso. Dice, vamos al problema que tuvo por el orgullo. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, dice, ahí está, cuando usted se cree fuerte, cuando usted se cree invencible, cuando usted dice, yo no me enfermo, también voy a enfermar. Entonces dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Lo malo, lo que causa el poder, lo que causa el dinero. Él tenía grandes ejércitos, tenía 300,000, dice, soldados listos para pelear. Entonces dice que más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ahí está, ¿verdad? ¿Para qué sirve el orgullo? Enaltecerse. Lo arruina. Eso lo arruina todo. Eso arruinó también al rey Nabucodonosor cuando hizo una estatua de oro y quería que todo el mundo la adorara. Su corazón se enalteció y dijo, vaya, aquí hay una estatua de oro y todos la van a adorar. Pero Dios vio que se había enaltecido y dice que lo hizo como los animales, que comía hierba, hasta que reconoció el poder del Altísimo. Sigamos ahí. Entonces se enalteció para su ruina, porque se rebeló, dice, contra Jehová su Dios. Ahí está el problema. Porque usted y yo, conociendo a Dios, conociendo su poder, su grandeza, ahora nos vamos a retirar o vamos a estar en contra de Dios. Porque eso es lo que dice ahí. Se rebeló. Cuando usted se rebela contra algo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me rebelo. Y él se rebeló contra Dios. No fue contra el hombre, fue contra Dios. Y contra Dios nadie puede luchar. Por eso dice ahí, se rebeló contra Jehová su Dios. Entrando, ¿qué hizo? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En el lugar santísimo entró y dijo, aquí yo mando, aquí yo puedo hacer lo que sea. Y quiso entrar a quemar incienso como un sacerdote. ¿Por qué? Porque se creía como un Dios fuerte, poderoso, indestructible. Versículo 17. Y entró, dice, tras él el sacerdote Azarías. Ahí estaba. Dice que mientras estaba con el sacerdote Zacarías, dice allá en el 5. Ahora dice que estaba allá en el templo queriendo ofrecer incienso. Pero dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Entonces eran valientes los sacerdotes, no tenían miedo. ¿Por qué? Porque quien estaba con ellos era más fuerte. Y él les había dado la investidura del poder. ¿Poder para qué? Para ministrar en el templo. Cuando no hemos sido llamados para ministrar en el templo, no nos va a ir bien. Dios no nos va a respaldar. Por eso es que dice aquí que estos sacerdotes eran 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Por qué? Porque obedecían a Dios.
habían sido llamados para el ministerio sacerdotal y ahí estaban ministrando y eran los autorizados para ministrar en el templo. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías, ahí está. Se pusieron en contra del rey. El rey los podía matar. Y de hecho ese es lo que iba a hacer. De hecho en el reinado de David alguien mató 80 sacerdotes. Pero aquí dice que y se pusieron en contra del rey Usías y le dijeron, ¿qué le dijeron? No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. Ahí está. Alguien le puede decir y le puede corregir, mire, a usted no le toca hacer eso. Claro, si no me toca, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces eso le dijeron al rey, no te toca, la cosa es que se te está subiendo a la cabeza el poder. Crees que puedes hacer todo, pero contra Dios no podemos pelear ni jugar. Entonces dice, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Ellos son los que son consagrados, dice, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Lo que estás haciendo, le dijeron, no es exaltando a Dios, no es glorificando a Dios. Eso no te va a servir. Eso te va a destruir. Por eso es que usted y yo insiste en que tenemos que hacer lo recto delante de Dios. Porque si lo que hacemos no agrada a Dios, nos va a destruir. Y estos sacerdotes sabían que Dios estaba con él y sabían que lo respaldaba y ellos se podían oponer delante del rey. Por eso se opusieron. ¿Por qué? Porque sabían de que este rey no estaba autorizado por Dios para ofrecer ese incienso. Versículo 19, para ir terminando, dice: entonces Usías, teniendo en la mano, dice, un incensario para ofrecer incienso. Ahí está, ¿verdad? O sea, él ya estaba vestido como los sacerdotes y con el incensario. Vamos a ofrecer el incienso a Dios, porque Dios está con nosotros. Y es cierto, él lo había respaldado. Pero ahora ya no le agradó lo que hizo para ofrecer incienso. Se llenó de ira. ¿Quién se llenó de ira? No, el rey Usías. Correcto, dice que cuando los sacerdotes lo reprendieron, que no le tocaba a ellos y que no era gloria para Dios lo que estaba haciendo, dice que se llenó de ira. Veamos qué dice ahí. Dice, se llenó de ira y en su ira, dice, contra los sacerdotes. Ahí estaba lo que pensaba hacer, en su mente ya había pensado quizás hasta matarlo. Y dice, la lepra le brotó en su frente. Ahí está. Se volvió leproso. Y enfermo, ¿qué hace uno? Es lo que dijimos. Y enfermo, ni queremos ir a la iglesia, ni queremos ni leer la Biblia. No, si Dios ya no me responde, así le pasó a este rey. Entonces dice, la lepra le brotó en la frente. Imagínense, ¿por qué le brotó en la frente? Para que lo viera, que no agradaba a Dios lo que estaba haciendo. Y los leprosos en aquel tiempo eran apartados de toda la población. ¿Por qué? Porque todos los que eran enfermos o leprosos podían contaminarse y había que aislarlos, así como en la pandemia. Aíslen a este que tiene COVID. Y dice, este rey fue aislado y le dijeron, salí rápido, damos lo que le dijeron. Dice, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová. Estaba en la iglesia. Cualquiera dice, en la iglesia no, ahí no me puedo enfermar. Pero si estamos haciendo lo que no le agrada a Dios, Él mismo se encarga de hacerlo, de decir, no estás haciendo bien, corregí tu vida, camina rectamente. Entonces eso es lo que le quisieron decir a este rey vestido o disfrazado de sacerdote. Entonces dice, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote, dice, Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí dice, la lepra estaba en su frente. Entonces le notaron que ya Dios había obrado. ¿Por qué? Porque el castigo tenía que llegar. Entonces los sacerdotes vieron de que en su frente ya estaba la lepra y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, lo sacaron. Porque si cualquiera se asusta con una enfermedad. Y este rey le pasó lo mismo que Naamán en Siria, que fue del profeta y creyó que el profeta le iba a adorar y le iba a dar ser la veña.
pero era un hombre de Dios que no tenía que adorar a otro. Y entonces, resentido porque no lo salió ni a encontrar, sino que solo le dio el dato y le dijo, anda, bañate al Jordán 7 veces. Dice que ni quería ir a bañar al Jordán por lo sucio que dijo que era el Jordán, que había ríos más limpios en Siria. Entonces había orgullo. Entonces ese orgullo es el que Dios lo hace humillarse. Porque a Dios no le agrada el antiguo, sino que lo mira de lejos. Más mira de cerca lo mira. Entonces este hombre se dio cuenta que lo que había hecho no agradó a Dios. Y por eso dicen los sacerdotes, y aquí dice, la lepra estaba en su frente y hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también, dice, se dio prisa a salir. Él mismo se dio cuenta, de afligido, de preocupado, que ya no podía hacer nada. Por querer hacer la voluntad de él, no la de Dios. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, muchas veces no nos salen bien las cosas. Pero cuando le encomendamos delante de Dios, todo nos va bien. Porque si Dios lo aprueba, Él hace que todo salga bien. ¿Por qué? Porque Él tiene poder. Poder para destruir. ¿Y para qué? Y para ayudar. Eso es lo que pasó. Que Dios puede hacer todo. Porque Dios tiene el control. No hay nada que Dios no pueda hacer. Así es que por eso dice, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Entonces, usted y yo sabemos de que Dios nos puede herir. ¿Con qué? Con una enfermedad, con una muerte de un familiar, más querido quizás. Allí nos puede herir. ¿Por qué? Porque estamos caminando desviados de su camino, apartándonos de lo que Él nos mandó que hicieran. Así es que usted y yo sabemos de que Dios tiene el poder, ¿verdad? Versículo 21 dice ahí, así el rey Usías, dice, fue leproso hasta el día de su muerte. Entonces murió así. Ya no había solución. Y muchas veces tengamos ese cuidado de que quizás estamos clamando y Dios no nos contesta, pero es por eso. Porque no queremos cambiar el estilo de vida que llevamos. Por eso dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, estaba aislado. La sociedad lo discriminaba. Pero Jesús nunca te discriminó. Porque en aquella parábola donde iban los 10 leprosos, le salieron a Jesús y le dijeron ayuda. Y Jesús se paró y le dijo, vayan al sacerdote. Y camino al sacerdote a mostrarse al sacerdote. Se sanaron. Y regresó solo uno. Y dijo Jesús, ¿dónde están los otros 9? No sé, Señor, le dijo, porque el que había regresado era un samaritano. Ni siquiera un israelita, un judío. Entonces, ¿quiénes son los que tenían más fe? Los que no eran de su pueblo. Porque su pueblo lo despreció, ¿verdad? Así es que dice ahí, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual dice, fue excluido de la casa de Jehová. Ya nunca pudo ir a la casa de Jehová o a la iglesia. Y Jotán, su hijo, dice, estuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ahí está Gatín reinado. Se acabó su reinado. ¿Por qué? Por el orgullo, por enaltecerse. Y en este caso fue el rey. ¿Y qué tal si un día es nuestra familia? ¿Y qué tal si como padres muchas veces entra el orgullo y Dios nos hace pagar el precio? Por eso debemos de meditar en cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo obediente, ¿verdad? Usted y yo somos obedientes y por eso hemos venido a este lugar. Así es que Dios siempre nos va a respaldar si caminamos rectamente con Él. Si no nos apartamos, si confiamos realmente en Él, no nos vamos a desviar de su camino. Así que, hermanos, la palabra de Dios ahí está en nuestras vidas. Dios ha sido fiel.
Y seguirá siendo fiel porque Él no falla. El hombre es el que falla. Usted y yo fallamos. Y como fallamos, necesitamos venir delante de nuestro Salvador Jesucristo, a que Él nos limpie y nos perdone. Así que la gloria es para Dios. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por ese privilegio que nos dio, Señor, el poder